Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos chicos, entonces para aprender tantas cosas lindas con Jesucito, que nos va enseñando cosas lindas. Y el tema del día de hoy, queridos chicos, Vanessa, ¿cuál es el tema entonces que hoy Jesús nos propone? Queridos niños, el tema del día de hoy es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, entonces, queridos chicos, la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Ya hemos hablado sobre la misa, pero sobre la misa se puede seguir hablando tantas cosas lindas. Podemos seguir diciendo sobre la Eucaristía, sobre las cosas positivas, lindas que nos va dando, ¿verdad? Y esto es lindo que nosotros también, queridos niños, vayamos aprendiendo. Y como siempre, en este tema vamos a escuchar desde la palabra de Jesús, desde la palabra de Dios. Y para eso nuestras compañeritas, como siempre, nos ayudan con la Biblia. No se olviden, queridos niños, que son 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, 27 libros del Nuevo Testamento y 46 libros del Antiguo Testamento. Vanessa, entonces, ¿cuántos libros tenemos en total en la Biblia? Queridos niños, en la Biblia tenemos 73 libros. Muy bien, 73 libros nosotros tenemos, queridos chicos, y son 27 en el Nuevo Testamento. Muy bien, en el Nuevo Testamento son 27. ¿Y cuántos son los que sobran entonces en el Antiguo Testamento, queridos chicos? Queridos niños, en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. 46 libros. Y bueno, así escuchamos y estén atentos a la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pues tomó pan y dando gracias le partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Todo lo que hemos escuchado, que es tan hermoso, que es tan lindo hoy, que nosotros queremos profundizar y conocer más sobre este gran misterio de la misa, el gran misterio de la Eucaristía, cómo el Señor se nos presenta y nos regala su propio cuerpo y su propia sangre. Vamos a volver nosotros entonces, queridos chicos, enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Convocará una rueda de prensa. ¿Su santidad, usted cree? Solo hasta ahora nos damos cuenta que ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿A dónde se habrá ido?
Padre. Bienvenido. Santo Padre. Vamos, levántate. Estoy feliz de verte otra vez. Dame un abrazo. ¿A dónde te llevan? No lo sé, creo que tal vez a Rusia. Estoy orgulloso de ti. Soy el hijo de un rey, ¿no es así? Que Dios te acompañe. Mi nombre es Stanislav. Mi nombre es Stanislav. Estoy orgulloso de ti. Que Dios te acompañe, Stanislav. Que Dios te acompañe. Los doctores están seguros. Lo llaman el síndrome piramidal. Es una de las muchas formas de la enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo le puede afectar? Temblaré más y más a medida que pase el tiempo. Caminar será muy difícil y después será imposible. Me encorvaré sin poderlo evitar. Y cuando la enfermedad esté avanzada, tendré problemas para respirar. Y algún día no podré volver a hablar. Tal vez deba renunciar. Si descansa, la enfermedad puede disminuir. Usted ya ha hecho lo que es humanamente posible. Ha hecho que se derrumbe un régimen que se suponía que iba a durar miles de años. Y es solo gracias a usted que estoy aquí hoy. Dios siempre sabe lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Obviamente lo que Él quiere ahora es un papa con la enfermedad de Parkinson y solo Él sabe por qué. Su santidad, es muy riesgoso. Nadie va a querer que usted vaya. Pero hasta ahora los viajes por la juventud del mundo han sido un éxito. Roma, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, todos esos lugares. Italia, Argentina, Portugal, Polonia, todos son lugares con mayoría católica, pero sabemos que los Estados Unidos no lo son. Usted es consciente de cómo son los jóvenes americanos, su santidad. Ellos no se arrodillarán ante la idea del peregrinaje. O tal vez sea mejor organizar un concierto de grupos de rock cristianos. Tal vez sea mejor si usted no va, su santidad. Podría intimidar a esos jóvenes. ¿Todos ustedes se sienten así? No. ¿Qué tiene que decir, obispo Stafford? Si usted quiere ir a los Estados Unidos, su santidad, estoy dispuesto a organizar el Día Mundial de la Juventud en mi diócesis en Denver, en el Parque del Arroyo, en las montañas del Colorado. Me gustan las montañas. Pero su santidad. Gracias por comunicarme sus dudas abiertamente. Ya he escuchado sus opiniones. A los que les tengo que preguntar es a los jóvenes americanos. Pero padre, ¿nos está pidiendo que hagamos una encuesta de opinión? No, les voy a preguntar en persona, en Denver. Me pregunto qué van a decir los jóvenes. Nunca imaginé algo tan grande. Su santidad sabe cómo hacer las cosas con estilo. No yo. Ellos. Ellos son los que hacen las cosas con estilo. Qué bueno que no fui un cirujano. Vamos. Esos jóvenes nos están esperando. Me dijeron que a ustedes no les interesaban los peregrinajes. Me dijeron que tal vez yo podría intimidarlos a ustedes.
Me dijeron que no había esperanza para los jóvenes de hoy en día. Me dijeron que los ambientalistas se preocuparían por el impacto que podrían tener ustedes sobre este espléndido parque. Y tenían razón. Ustedes van a ejercer un gran impacto. La esperanza en Jesucristo, que brilla intensamente en sus corazones, va a encender la llama en todos los corazones del mundo. C'è un proverbio in polacco, z jakim przestajesz, takim się stajesz. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Ideales que solo tienen un significado. Si pueden defender el derecho fundamental de cualquier hombre, el derecho de cualquier ser humano, el derecho a la vida desde su primer florecimiento. No teman salir a las calles como los primeros apóstoles. Este no es el momento de sentir vergüenza del Evangelio. Es el momento de vivirlo y de proclamarlo con todas sus fuerzas. ¿A quién están buscando? ¿Cuál es el secreto de la verdadera felicidad? Cuando sueñan con la felicidad, realmente están buscando a Jesús. Y Él los estará esperando cuando nada más en la vida los pueda satisfacer. Él es belleza que los llena de fascinación. Es solo Él quien creó la sed por el cambio radical, el cual no acepta ninguna excusa. Es Él quien los invita a arrojar todas las máscaras que hacen que la vida sea falsa. Y Él comprende los deseos sinceros del corazón que otros desean sofocar. Es Jesús quien anima a los deseos de todos ustedes para que los hagan tener vidas que valgan la pena. 1 de abril de 2005. Eustacio. Ellos han atravesado un largo camino, pero han venido. Sí, padre. Dales las gracias por mí. Vamos, Carol, lánzate. No temas, papá está aquí para ayudarte. No temas, Carol. Papá está aquí para ayudarte.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí hoy con un tema muy importante. Vanessa, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Queridos niños, el tema del día de hoy es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Vamos a escuchar lo que nos va a decir Vanessa, lo que nos quiere enseñar. Vamos a estar muy atentos, queridos chicos, porque tenemos que aprender y tenemos que conocer lo que Jesús hoy nos quiere enseñar sobre la Santa Misa. La misa es, pues, el sacrificio de la cruz perpetuado. En sustancia es el mismo que ofreció Jesucristo en el Calvario, y la diferencia que hay entre uno y otro es accidental. En el Calvario, o sea, en la cruz se ofreció Él mismo, y en la misa se ofrece bajo las especies de pan y vino por el ministerio de los sacerdotes. Muy bien, queridos chicos, espero que hayan estado muy atentos, porque aquí hacemos una comparación. Jesús dice que se ofrece Él mismo, su cuerpo, Él mismo, su vida en el Calvario, es decir, en ese momento en que Jesús es crucificado, queridos chicos. En ese momento en que Jesús muere en la cruz, es Él mismo el que se está ofreciendo. Y esa es la verdadera misa, la verdadera entrega de Jesús. Pero después, la Santa Misa que nosotros celebramos todos los días nos dice que es también el mismo Jesús, pero bajo el signo del pan y del vino que nosotros ofrecemos en el altar. Qué lindo es que conozcamos esto, queridos chicos. Tenemos que estar atentos para que podamos aprender. Entonces, esta es una primera partecita. Vamos a escuchar entonces, querida Vanessa, cómo sigue nuestra catequesis. Queridos chicos, en la cruz el sacrificio fue cruento o con derramamiento de sangre, y en la misa es incruento o sacramental. Entonces se dan cuenta, queridos niños, aquí tenemos dos formas, ¿verdad?, de ofrecimiento del Señor. Uno dice en la cruz, fue con ese sacrificio y ese dolor y con el derramamiento de la sangre. Por eso dice ese sacrificio cruento, porque Jesús muere en la cruz por nosotros. Pero en la Eucaristía que celebramos todos los días, queridos chicos, es Jesús mismo que se ofrece, pero bajo esta especie del pan y del vino. Muy bien, vamos a seguir un tercer elemento en nuestra catequesis del día de hoy. Queridos chicos, en la cruz Jesucristo nos redimió, y aunque bastó para redimirnos, porque el sacrificio de la cruz es de valor infinito, sin embargo, el sacrificio de la misa se actualiza y perpetúa, no para añadir eficacia a aquel, sino para aplicarnos los frutos de redención. ¿Se dan cuenta entonces, queridos chicos, aquí esta comparación tan importante que estamos haciendo? Los dos sacrificios tienen el mismo valor. En cuanto en que en el Calvario, en la cruz, Jesús se entrega a sí mismo, su cuerpo, su sangre, Él mismo, que derrama por nosotros. Pero también lo que decimos, el sacrificio que es ya ahora incruento, es decir, Jesús se ofrece a través del pan y del vino, pero con el mismo valor
de la redención. Vamos a ver algo más, queridos chicos, y estén atentos para conocer algo más en nuestra catequesis del día de hoy. Queridos niños, el sacrificio es inmolación o destrucción de una víctima ofrecida a Dios en reconocimiento de su supremo dominio sobre todas las cosas. Los fines de la Santa Misa son 4: adorar a Dios, darle gracias, pedirle beneficios y satisfacer por nuestros pecados. Las partes de la misa son 2: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Muy bien, queridos chicos, entonces aquí estamos completando lo esencial y lo fundamental de lo que significa una Eucaristía, de lo que significa la misa, queridos chicos. Vamos a ver entonces después enseguida con nuestras preguntitas. Espero que hayan estado muy atentos porque después vamos a nuestras preguntas. Ahí nos tiene que ayudar a conocer, a memorizar y sobre todo a vivir desde la Santa Eucaristía. Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos trae hoy desde la segunda lectura. Queremos mirar en este viernes una posibilidad que tenemos. Romanos 5b11. Dios nos da pruebas de su amor, de San Pablo. Esta es una literatura maravillosa porque Pablo aquí prácticamente está transmitiendo todo su evangelio. Nosotros hoy celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Y celebrando al Sagrado Corazón de Jesús en este viernes, nosotros podemos encontrar, sentir, ver ese corazón que nos anima, que nos entusiasma. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien. Por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por Él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Entonces, al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, estamos mirando el elemento fundamental que es la misericordia, que es el amor, que es la reconciliación, el entrar en lo profundo de la vida de Dios, el conocer este gran misterio de la misericordia del Señor que nos ama, que nos quiere y que nos regala todo para que nosotros podamos vivir también en esta serenidad y en esta paz. Ese corazón abierto, ese corazón generoso a toda persona que necesita. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente del Sagrado Corazón de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, queridos niños, nosotros estamos presentando y estamos estudiando algo demasiado lindo. ¿Cuál es el tema entonces, querida Vanessa, que estamos nosotros aprendiendo con Jesús hoy en nuestra catequesis? Queridos niños, el tema del día de hoy es la Santa Misa, la Eucaristía como el sacrificio. Muy bien, la Santa Misa y la Eucaristía. Y ahora queremos saber cuál es la diferencia, niños, entre ese sacrificio del Calvario
y ese sacrificio que nosotros ofrecemos en la misa de cada día. Queridos niños, la diferencia es que en el Calvario Jesús se entrega a sí mismo y en la misa se entrega bajo el pan y el vino. Muy bien, esa es la diferencia, queridos chicos, que Jesús se entrega a sí mismo con su cuerpo y con su sangre. Es el sacrificio cruento, decimos en el Calvario, pero en la Santa Misa de todos los días Jesús se ofrece bajo el pan y bajo el vino. Segunda preguntita, queridos chicos, mucha atención. ¿Cuál es la diferencia, queridos niños, de esta muerte de Jesús en la cruz y esta entrega de Jesús en la misa de todos los días? Queridos niños, en la cruz Jesús nos redimió con su muerte y en la misa se actualiza esa redención. Muy bien, queridos chicos. La misa de todos los días es un actualizar, volver entonces a hacer memoria, queridos chicos, es decir, realizarlo hoy, aquí y ahora, bajo la especie del pan y del vino. Pero ahí en la cruz, verdaderamente, hace más de 2000 años, Jesús murió por nuestros pecados. Y atención, porque ahora viene la tercera preguntita. ¿Cuáles son los fines de la misa, queridos chicos? Hay 4 fines muy importantes, pero quiero que ustedes me digan cuáles son estos 4 fines de la misa. Queridos niños, los fines de la misa son adorar a Dios, darle gracias, pedirle beneficios y satisfacer los pecados. Muy bien, estos 4, queridos niños, son los beneficios que nosotros recibimos de Jesús a través de la Eucaristía. Muy bien, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, porque esto es importante, que nosotros aprendamos, que conozcamos, que nosotros entonces, queridos chicos, tengamos siempre allí en nuestra vida a Jesús presente y sobre todo desde la Eucaristía. Vamos a poner nuestras manitas así juntas y le vamos a rezar a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así, queridos niños, nos despedimos hoy de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima, queridos chicos. Chao, chao.